Muy buenas tardes. Déjenme aquí hacer unos ajustes en la sala de transmisión. Bien, pues ya estamos aquí. Les comento también, les voy a pedir en la medida de lo posible su participación haciendo preguntas o comentarios para hacer de esta sesión en vivo un poquito más rica, más ágil, más entretenida. El tema es interesante. Vamos a hablar de inteligencia emocional, específicamente de cómo aumentar la inteligencia emocional. Entonces, tiene que ver con la definición de Daniel Goleman, que voy a poner aquí en pantalla. Vamos a empezar con esa definición de Daniel Goleman, que dice que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer las emociones, tanto propias como ajenas, y de gestionar nuestra respuesta ante ellas. Bien, pues Daniel Goleman puso de moda este concepto de inteligencia emocional. No lo creó él, lo crearon otros psicólogos unos años antes, pero él lo puso de moda con un libro que publicó en 1995. Y esta es la definición por excelencia de inteligencia emocional. Quiero rescatar de esta definición el concepto de que la inteligencia emocional implica responder a mis emociones y también a las emociones de los demás. Ahorita me voy a concretar en esta sesión a las emociones propias para no complicarnos con cómo manejar las emociones de los demás o cómo responder a las emociones de los demás. Bueno, yo leí el libro de Goleman desde que salió en 1995 y me pareció muy interesante, sobre todo un concepto que él maneja, que es un pequeño gap que existe entre el estímulo exterior y la respuesta. Entonces yo dije, pues ese pequeño espacio, ese gap que él llama, pues ahí está la clave para, en vez de reaccionar de manera instintiva, puedas dar una respuesta más inteligente, más consciente, más constructiva. Pero lo que no decía Goleman es que ese gap normalmente dura como 15 milisegundos. Es decir, es imposible aprovecharlo o usarlo para dar una respuesta inteligente. Porque la verdad es que estamos alambrados para reaccionar de manera inmediata, como si fuéramos de mecha corta. Algunos requieren un poquito más de estímulo, otros con cualquier estímulo pequeño ya se ponen como locos, reaccionan. Pero lo interesante de esta propuesta es que ese gap existe. Y también ahí en ese libro, o no sé si en otro libro, hay un concepto que se llama secuestro emocional, que es precisamente ser presa de tus emociones, no saberlas manejar y entonces reaccionar desde la amígdala, desde lo más instintivo de nosotros y dar una reacción, una respuesta totalmente brutal o animal, por así decirlo. Si recuerdan, hace algunos años en la entrega de los Óscares, este muchacho Will Smith, que sintió que el presentador insultaba a su esposa, sin decir agua va, se levantó, se subió al escenario y le dio tremenda cachetada al presentador, lo cual le costó que lo expulsaran de los Óscares, creo que por 10 años, lo expulsaron también de la academia por X años y le cancelaron muchos contratos, o sea, le salió muy caro el secuestro emocional. Entonces, ese es el concepto de secuestro emocional, que yo creo que todos nosotros lo hemos experimentado alguna vez en nuestra vida. Reaccionamos ante un evento que nos produce una emoción muy fuerte, que nos hace perder el control. La famosa frase de me agarraron en mis 5 minutos o lo agarré en sus 5 minutos, tiene que ver con eso.
Y el problema del secuestro emocional es que después tenemos que pedir perdón, después nos arrepentimos y no nos damos cuenta en el momento de las consecuencias, pero ya después nos arrepentimos de haber hecho lo que hicimos, como Will Smith, que al día siguiente tuvo que pedir perdón a todo mundo y le ofreció una disculpa pública al presentador y todo un tema. Entonces, ¿cómo? Antes de darles una solución para aumentar ese gap, porque todo el truco, el concepto de Goleman no está mal, hay un espacio de tiempo entre el estímulo y la reacción. Pero si ese espacio es, como les digo, de 15 milisegundos, pues no se puede hacer nada. Entonces yo les voy a dar una fórmula para poder incrementar ese espacio de tiempo entre el estímulo y la respuesta, que en este caso ya no le llamaré reacción. Le llamo reacción cuando no hay un espacio de conciencia para elaborar una respuesta más constructiva, más consciente, mejor pensada. Entonces, les decía yo que lo interesante de ese pequeño gap es cómo hacerle para, entonces, evitar el secuestro emocional. Pues como ya sabrán o se podrán imaginar, la única forma de aumentar ese gap es a través de la meditación. La meditación, otra de las ventajas que se ofrecen por ahí en muchos cursos o muchas ofertas que hay acerca de meditación, las ventajas que ofrece la meditación, una de ellas es incrementar tu inteligencia emocional. Y entonces, la razón es que la meditación te ayuda a que puedas observar tus emociones como un fenómeno que sucede en tu mente o en tu cuerpo, pero que es distante a ti. Si estás conectado con tu centro, con el ser más profundo, entonces puedes observar todo lo que sucede en la periferia, pensamientos, emociones, sensaciones en tu cuerpo, como un fenómeno que sucede en la periferia, más allá de tu centro. Y poder observar las emociones de esa manera te permite un espacio mayor que 15 milisegundos, te puede dar bastantes segundos de tiempo para, en lugar de reaccionar de manera instintiva, impulsado por la amígdala, como Will Smith, puedas elaborar una respuesta más inteligente, por así llamarlo. Entonces, si Will Smith hubiera tenido este entrenamiento, hubiera observado su enojo, su molestia, pero una respuesta más inteligente hubiera sido a lo mejor pararse en su asiento y decirle al presentador: oye, eso que dijiste le ofendió a mi esposa. Ella está muy ofendida y yo quisiera que tú le pidieras una disculpa y no volvieras a tocar ese tema. Te lo voy a agradecer. Esa es una manera de canalizar el enojo de manera más constructiva. De hecho, si lo hubiera hecho así, hubiera sido la estrella de la noche. Entonces, esa es la ventaja que ofrece el evitar el secuestro emocional. Y la única forma que yo he encontrado es a través de la práctica de la meditación, que nos ayuda nos enseña o aprendemos a convivir con las emociones desagradables, y en lugar de reaccionar de manera instintiva, podemos detenernos, ese gap que dice Goleman, detenernos y elaborar una respuesta más inteligente, más proporcional a las circunstancias, más adecuada, y esa sería la forma de aumentar la inteligencia emocional. Bien, pues esta es básicamente la presentación del tema, que es algo muy sencillo. Me quise centrar precisamente en ese concepto del gap y del secuestro emocional y de cómo la práctica de meditación de la atención plena puede ayudar a aumentar ese gap y por lo tanto evitar el secuestro emocional. Entonces voy a abrir un espacio para
recibir preguntas por parte de ustedes o comentarios. Esas sí están llegando en el chat, entonces si quieren hacer sus preguntas en el chat, yo voy a recibirlas por aquí o algún comentario que quieran hacer. Aquí hay una pregunta. Mi pregunta, Isabel dice, mi pregunta es, entonces, ¿de qué sirve tener un gran IQ? Bueno, pues pregúntale a Will Smith cómo le fue por no tener un gran IQ. El IQ no tiene nada que ver con la inteligencia emocional. El IQ es el coeficiente intelectual. No sé si a eso te refieres, Isabel. El coeficiente de inteligencia emocional es otro. El IQ no aplica en esto, son inteligencias diferentes y no están ligadas. Entonces, el IQ es para cuestiones intelectuales. Hervé pregunta o comenta, ¿cómo mejorar la respiración para no entrar en enojo sin control? Bueno, pues con la práctica de meditación, que incluye el poner atención a tu respiración, se puede incrementar esto. Hay técnicas basadas en pura respiración. De hecho, son muy normales decirle a los niños cuando se enojan o a alguien cuando vemos que se está enojando, a ver, respira tranquilo. Pero si el enojo es muy fuerte, por más que le digan que respire, pues va a respirar, pero de todas maneras va a soltar el guamazo o el insulto o lo que sea. Entonces, a veces esa técnica de enfocar a la gente en, a ver, respira, tranquilo, respira, puede funcionar, pero ahí no estamos hablando de que esta persona tenga una inteligencia emocional, más bien necesita de alguien que le recuerde que si se fija en su respiración, puede controlar un poquito su enojo, pero no está desarrollando esa capacidad. Aquí Isabel tiene otra pregunta. ¿Estás proponiendo en medio del enojo decirle al otro que ahorita vengo, voy a meditar? No, no, la meditación te va a entrenar para que cuando lo necesites puedas evitar el secuestro emocional. No se trata que le digas en el momento, ahorita vengo, voy a meditar para regresar y terminar la conversación. No, por eso se llama inteligencia. Tú tienes que desarrollar esa inteligencia para que cuando la necesites surja de manera espontánea. Y la manera de desarrollar esa inteligencia es mediante la práctica de meditación. Si tú meditas regularmente y vas desarrollando esa inteligencia emocional, esa capacidad de no reaccionar, sino de tener un gap de tiempo cada vez mayor entre el estímulo que tú recibes y la respuesta que das, entonces en el momento que lo necesites, lo vas a poder ejercer, esa inteligencia emocional, vas a poder dar una respuesta. Entonces esa es la idea. Y no necesariamente va a suceder así siempre. Puede ser que en algún momento, aunque ya lleves tiempo meditando, el estímulo sea tan fuerte que te gana el secuestro emocional o casi te gana, ¿no? Entonces, no hay nada escrito, pero con la práctica de meditación se puede alcanzar. Elia Villalobos comenta, ¿cuáles son las maneras más conocidas de aumentar tu inteligencia emocional? Es una buena pregunta. Yo no conozco más que la meditación. No te podría yo decir si existen otras formas de hacerlo. Mi experiencia es que a través de la meditación, por ese concepto de secuestro emocional y de gap entre el estímulo y la respuesta, la meditación es la que permite crear ese espacio entre el estímulo y la respuesta. No sé de otras técnicas que ayuden a incrementar la inteligencia emocional. Aquí Nona hace otra pregunta. Bendecida tarde, mil gracias por compartir. Gracias, Nona. Qué bueno que te gustó.
Cecilia Díaz, aquí dice, hola Manolo, desde Ciudad Juárez. Hola Cecilia, ¿alguna pregunta? Nona otra vez dice, ¿se podrá decir que la inteligencia emocional es trabajar la paz de cada día? Bueno, de cierta manera, digamos que si tu día está cargado de emociones fuertes y tienes que lidiar todo el tiempo con emociones fuertes, pues sí, tu inteligencia emocional te va a traer paz durante el día. Pero acuérdate que la inteligencia emocional tiene que ver con la forma en que tú manejas tus emociones y las emociones de otros, que no vamos a entrar en eso en esta sesión, la forma en cómo tú gestionas tus respuestas ante las emociones. Y las emociones surgen en el día con la interacción con la gente o con circunstancias que se presentan durante el día. Entonces, sí, un alto coeficiente de inteligencia emocional te permite ir avanzando en el día con día, sin grandes sobresaltos, aunque tengas circunstancias de mucha carga emocional, las puedes enfrentar de una forma más constructiva. Aquí a Elia da las gracias. Muy bien, pues ahora sí ha estado nutrida la sesión de preguntas, me da mucho gusto. ¿Alguien más que quiera comentar algo acerca de este concepto de inteligencia emocional? Bueno, en lo que vienen algunas otras preguntas, les quiero hacer un poquito de comercial. Yo tengo un curso en Udemy, que es un curso en línea de iniciación a la meditación, se llama Entrenamiento Básico en Atención Plena, y este está en la plataforma de Udemy, que es una plataforma que ofrece diversos cursos muy económicos, y yo les puedo dar un 50% de descuento en mi curso de entrenamiento básico en atención plena, que sería una forma de iniciarse en la meditación. El objetivo de este entrenamiento básico es conocer la técnica de atención plena, que es también conocida como mindfulness, y después desarrollar la práctica diaria, el hábito de practicar todos los días. Y el curso les ayuda a ambas cosas. Entonces, los que quieran, lo único que tienen que hacer es mandarme un correo electrónico a esta dirección que aparece en pantalla, hola@manueldovalí.com, para que yo les mande por correo el cupón para que puedan adquirir el curso con 50% de descuento. Josefina, ¿y las que somos impulsivas? Bueno, pues pregúntale a Will Smith. Las que son impulsivas tienen la misma tarea, o sea, casi todos somos impulsivos, todos estamos muy neuróticos, todos tenemos nuestros famosos 5 minutos o nuestro botón que cuando nos los tocan nos convertimos en Hulk. Entonces, pues puede haber personas que son más impulsivas, o sea, que son más susceptibles a que cualquier emoción les destapa el chamuco. Bueno, tanto para esas personas que son muy impulsivas como las que no lo son tanto, la estrategia es la misma. Medita para que incrementes ese espacio entre el estímulo del exterior que te produce una emoción y la respuesta que das a esa emoción. En eso consiste el planteamiento de inteligencia emocional. ¿Sí? Aquí, Nona, mil gracias. Sería el autocontrol y la meditación. No entiendo qué entiendes por autocontrol, pero a través de la meditación, tú lo vas aplicada a la inteligencia artificial, es decir, una vez que desarrollas tu práctica de meditación, tu aumento en la inteligencia artificial viene de gratis, es una consecuencia de meditar. Entonces, sin que tú te des cuenta, no estás trabajando específicamente para el autocontrol, pero eso se da porque tienes ese espacio producto de la meditación. Cuando yo empezaba a meditar, tuve un evento muy interesante que les quiero comentar para aclarar este comentario de Nona, puede ser interesante. Resulta que yo tenía una cita en una cafetería El Péndulo aquí en la Ciudad de México
Llegué como 10 minutos antes de mi cita, le dejé mi coche al valet parking, un Smart que había yo comprado con mucha ilusión y que adoraba yo. Lo dejé al valet parking, llegué, me senté, pedí mi café y no tenía ni 3 minutos en la mesa o 5 minutos. Cuando llegó el valet parking me dijo, oye, ¿usted es el dueño de un Smart negro? Sí. ¿Puede bajar tantito? Bueno, me imaginé lo peor y efectivamente lo había chocado el chofer del valet parking. Había chocado con una señora porque salió intempestivamente, la señora no pudo frenar y lo chocó. Yo me puse como loco y empecé a argumentarle a la señora que ella tenía la culpa, que cómo era posible, y de repente me di cuenta que yo ni siquiera había presenciado el choque y estaba yo haciendo juicio sobre la señora y haciéndola culpable. Eso me permitió en ese momento pedir disculpas y decirle a la señora, ¿sabe qué, señora? Discúlpeme, yo ni estuve ahí. ¿Qué le parece si llamamos a los seguros y esperamos a que solucionen este asunto? Entonces, ese evento yo lo recuerdo porque fue la primera vez que mi inteligencia emocional creciente por la meditación se puso en práctica. Hasta yo mismo me sorprendí y fue natural. O sea, si no hubiera yo meditado, hubiera yo seguido en ese berrinche y discutiendo con la señora y diciéndole que ella había tenido la culpa cuando ni siquiera había yo visto lo que había pasado. Entonces, respondiendo a lo del autocontrol, eso viene de gratis, no es una cosa separada. La meditación te va a dar esa capacidad de gestionar adecuadamente tus emociones. Isabel, si nos molesta algo, ¿es mejor callar? No, eso no es inteligencia emocional. A veces puede ser que sí te convenga en ese momento no decir nada, pero después, si no te quedes, no conviene que te quedes con una emoción guardada o reprimida, porque eso sale peor. Pero puedes encontrar el momento y la forma adecuada para presentar tu molestia. El caso hipotético de Will Smith que puse, pues imagínate, él estaba enojado, visiblemente enojado, porque su esposa se sentía insultada por el presentador, pero hubiera podido, en lugar de levantarse y ir a dar un bofetón, levantarse desde su lugar y decirle, oye, estoy muy molesto porque ese comentario que hiciste ofendió a mi esposa, se siente muy mal. Quisiera pedirte una disculpa, que le dieras una disculpa a mi esposa porque no estuvo bien lo que hiciste. Hubiera sido otra el desenlace de esa historia. Cecilia, he escuchado que la meditación puede cambiar la forma en que funciona nuestro cerebro. ¿Qué nos dice la ciencia más reciente sobre eso? ¿De verdad se notan esos cambios a nivel cerebral? Sí, hay toda una serie de estudios acerca de eso que tiene que ver con algo que se descubrió en años recientes que se conoce como la plasticidad del cerebro. Se pensaba hasta hace algunos años que el cerebro era una cosa estática con un número determinado de neuronas y que si se te dañaban algunas neuronas ya te fastidiabas, podías perder el habla si el daño era en el área del cerebro que controla el habla o poder perder la motriz, el caminado o alguna mano, en fin. Pero recientemente se descubrió que el cerebro tiene la capacidad, porque es plástico, de ahí el término de plasticidad cerebral, de generar otras áreas del cerebro que se ocupen de esa función que ya no pueden hacer las células o las neuronas dedicadas inicialmente a eso. Sobre eso se ha experimentado mucho y se ha combinado con la meditación porque se han dado cuenta que la meditación propicia el desarrollo de esas áreas o de esas neuronas complementarias para establecer nuevamente una función que ya se había perdido. Entonces sí hay muchos estudios de eso y es algo muy interesante, la meditación en relación con la plasticidad cerebral. También, sin ir tan drástico en reemplazar algunas áreas del cerebro dañadas, pero siguiendo el mismo esquema de plasticidad
cerebral, la meditación también te ayuda a recuperar tu capacidad de memoria, tu capacidad de recordar las cosas, tu capacidad de análisis, tu creatividad. Y sobre eso también se han hecho estudios, cómo la meditación estimula las áreas del cerebro ligadas con la creatividad, con la memoria, etc. Entonces, sí hay muchos estudios de eso. Isabel comenta, wow, sí, esa es un área muy interesante, la plasticidad cerebral. Muy bien, pues alguien más que quiera comentar o agregar algo. Ha sido muy interesante. Bueno, aprovechando en lo que se anima alguien más, a hacer otro pequeño comercial. Hay una aplicación que corre en teléfonos celulares que se llama Insight Timer. Es una aplicación también para ayudarte en tu proceso de meditación. Yo la recomiendo como una herramienta en mi curso de entrenamiento básico. Y ahí también tengo varias meditaciones. Ahí ya vemos varios participantes que contribuyen con meditaciones guiadas, que les llaman maestros. Yo no me considero maestro, pero dentro de la aplicación estoy en la lista de maestros. Entonces la aplicación es totalmente gratis, la pueden descargar en su celular. Y una vez que ya entren a la aplicación, buscan Manuel Dovalí y ahí verán mis meditaciones guiadas. Tengo alrededor de 20 meditaciones guiadas que creo que les pueden servir también como un trampolín para iniciarse en su práctica de meditación o para continuar su práctica si es que ya la tienen. Cecilia comenta, ¿cómo podemos conectar mejor con alguien que piensa o siente muy distinto a nosotros? Bueno, pues eso, como que el tema sale un poquito del tema de esta sesión, pero definitivamente tener una gran inteligencia emocional, si lo que estás diciendo es que el relacionarte con una persona que piensa o siente muy distinto a ti, te produce emociones que impiden que te lleves con esa persona o que establezcas una relación con esa persona, bueno, pues la inteligencia emocional te puede ayudar a ser más tolerante con eso. En este ámbito de la inteligencia emocional y de la comunicación asertiva, existe un concepto muy interesante que es que finalmente cuando hay dos personas que piensan muy diferente, empieza un debate y lo natural es que cada quien trate de convencer al otro de que su postura es la mejor, pero realmente el concepto que es muy interesante es, podemos estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Ese es un acuerdo al que pueden llegar. Bueno, estamos de acuerdo en que tú y yo no estamos de acuerdo. Pero en esas situaciones, si entiendo bien, Cecilia, lo que puede surgir ahí son muchas emociones. Entonces, si tienes una buena inteligencia emocional, pues puede ayudar a que esa relación camine de alguna manera. Pau Novoa dice, no sabía que la neuroplasticidad se podía favorecer con la meditación. Sí, hay estudios que demuestran eso, como aunque el proceso muchas veces tiene que ser psicomotor, por ejemplo, si perdiste la habilidad de mover una mano, pues obviamente hay terapias fisiológicas que ayudándote a mover la mano se vuelven a establecer las conexiones en el cerebro, en otras áreas, y eso es parte de la neuroplasticidad. Pero si además meditas, se favorece el desarrollo de estas nuevas funciones cerebrales en otras áreas del cerebro, en otro grupo de neuronas. Entonces sí favorece la neuroplasticidad. Como te digo, si el problema es neuromotor, la pura meditación no te va a ayudar. Tu cerebro necesita recibir estímulos de ese brazo, por ejemplo, para poder generar conexiones. Pero la meditación favorece eso. Nona pregunta, wow, es cierto, es llevar a quitar el juicio, entender la mente para quitar las ideas equivocadas, aprendidas. Es cierto, la meditación te lleva a conocerte más y a hacerte más consciente. Mil gracias, ¿sí?
Y bueno, que se ve que practicas la meditación, Nona, entonces felicidades. Alicia Jacome, ¿cómo se llama la aplicación? La vuelvo a poner por aquí, se llama Insight Timer. Insight Timer. ¿Sí? Cecilia, así es. Tony Calderón dice, me gusta ser de mecha corta. Bueno, hay gente que es de mecha corta y le gusta. Son bravucones por naturaleza. Les gusta andarse metiendo en pleitos. Pero a la larga, creo que ser de mecha corta trae más problemas que beneficios. Entonces, el mismo Tony comenta, tengo que cambiar. Pues no tienes, pero yo sugiero que lo hagas porque, como dije, ser de mecha corta puede traerte muchos problemas. Pregúntale a Will Smith o a todos esos que de repente salen en las noticias como Lady Polanco o el Gentleman de las Lomas, esos que de repente pierden la cabeza y golpean sin sentido al velador o al que abre la puerta. Entonces, esos son secuestros emocionales. Entonces, ser de mecha corta, o sea, dejar de ser de mecha corta, tener un coeficiente emocional alto, no implica que no sientas emociones, no implica que seas un dejado, no, implica un manejo inteligente de las emociones. Voy a poner otra vez la definición de inteligencia emocional para tener aquí presente. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer las emociones, tanto propias como ajenas, y de gestionar nuestra respuesta ante ellas. Si yo no tengo esa capacidad, pues simplemente no las gestiono adecuadamente. Osho tiene una frase que me gusta mucho que dice, no se trata de no tener emociones, se trata de que las emociones no te tengan a ti. Es decir, que tú seas el que gobierna el barco y no tus emociones. Cecilia, aquí dice, ¿por qué crees que si todos hablamos de lo importante que es la inteligencia emocional, todavía no se le da un lugar real dentro del círculo escolar? Es una buena pregunta. Para mí debería enseñarse inteligencia emocional desde los primeros años de la educación. ¿Por qué no se hace? Pues eso es una buena pregunta para los que deciden los programas de estudio de las escuelas, sobre todo las escuelas primarias, que es donde se puede enseñar eso. En algunas escuelas de Europa o incluso de Japón, sí se enseñan estos principios. Se enseña meditación precisamente como una herramienta para regular adecuadamente tus emociones. O sea, no se trata de apagar tus emociones o de negarlas o de tragártelas. Se trata de aprender a expresarlas de una manera constructiva, asertiva, proporcionada a las circunstancias y que de alguna manera sirva para algo positivo. ¿Sí? Entonces, es una buena pregunta. Cecilia, no tengo idea. Pero sería bueno que se hiciera. Si tú estás en ese ámbito, pues empieza por impulsar esta idea en las escuelas en donde tú tengas injerencia. Bueno, pues creo que no quisiera que llegáramos a los 40 minutos, aunque ya estamos a 2 minutos de llegar. Benoni pregunta, ¿cuál es la manera más práctica de demostrarle, más que enseñarle a un niño cómo canalizar, utilizar sus emociones? Bueno, pues lo primero que tienes que hacer es tú incrementar tu inteligencia emocional, porque los niños no aprenden de lo que les dicen sus papás, aprenden de lo que hacen sus papás. Entonces, por más que tú le digas a tu hijo que debe controlar sus emociones, pero él lo que ve es que cada vez que alguna circunstancia o alguna persona te dispara una emoción, tú reaccionas de manera brutal e instintiva, pues no, eso es lo que va a aprender, no lo que le digas. Entonces,
La manera más práctica, o yo diría la única, es primero trabaja tú en tu inteligencia emocional y automáticamente cuando tu hijo te vea cómo reaccionas a las circunstancias que te producen emociones desagradables, pues él va a decir, wow, y a lo mejor tú le dices, mira, esta capacidad yo la he desarrollado a través de la meditación. ¿Ok? Tony. Tony es un amigo de muchos años. Te tengo una sorpresa. Ya empecé con algo de meditación. Sí sirve. Bueno, me da risa porque llevo años diciéndole a mi amigo Tony que medite y qué bueno que ya empezó. Dice, la yoga me quitó los dolores de espalda. Qué bueno, buenísimo. Creo que tiene ahí una sobrina política que es yogi y que creo que le está haciendo más caso a ella que a mí. Te felicito, Tony. Qué bueno que estás incursionando en este camino. Te debo una, no sé, una qué, una cena, algo. Dime, aclárame qué. Ok. Muy bien, Tony, te felicito. Bueno, pues ya estamos llegando ya a los 50 minutos de sesión, entonces quisiera yo terminar aquí. Isabel comenta, buenísima sesión, qué bueno que te gustó, Isabel. Y les comento que esta sesión se grabó, se está grabando y lo voy a publicar en mis canales por si alguno de ustedes la quiere volver a ver o la quiere compartir con alguien que no pudo asistir a la sesión, pues va a estar disponible en mis redes sociales. Yo creo que el día de mañana estará disponible la grabación. Bueno, por mi parte es todo. Creo que el tema es muy interesante y daba para más. Nos podríamos pasar aquí algunos minutos más, pero bueno, terminemos. Cecilia se despide, dice, muy interesante toda la información. Gracias, Cecilia. Y bueno, les recuerdo que además todos los miércoles a las 6:30 estaré haciendo sesiones en vivo. Ya está programada la próxima sesión, próximo miércoles, a las 6:30. Vamos a hablar de por qué la meditación es un experimento. Ese es un enfoque muy interesante, la meditación como experimento, y vamos a hacer una meditación guiada de unos 5 minutos para poner en práctica los conceptos que voy a mencionar durante la sesión. Entonces, estaré viéndolos por ahí el próximo miércoles. Nona dice, muchas gracias por la interesante información. Elia, muchas gracias, felicidades Manolo. Bueno, gracias a todos y espero verlos entonces el próximo miércoles. Hasta luego.